tardes. Nosotros somos el equipo 4. Está conformado por Dayana Montserrat Luján Benítez, por Micaela Guadalupe López de León y por una servidora, Jimena Alejandra Larza Díaz. En este trabajo vamos a dar lectura sobre los temas de lengua materna en educación básica, propósitos generales, propósitos por nivel educativo, propósitos de educación primaria, que es parte de propósitos de nivel de educación, el enfoque pedagógico, en la introducción como adquisición del lenguaje escrito en primaria y práctica del lenguaje. También descripción de los organizadores curriculares en el ámbito de oralidad, estudio, literatura y participación social. Básicamente de lo que vamos a dar una previa lectura es sobre la lectura y los alumnos y cómo lo emplean en el salón de clases y cuáles conocimientos ellos ya traen o cuáles son los que a veces adquieren con la lectura o cómo hay que reforzarla en los distintos niveles educativos. Y pues con esto comenzamos. Hola, nosotros vamos a darle lectura a este documento el día jueves a las 4 o 5 de la tarde, acompañada de mi compañera Jimena Leal y Micaela López y yo, Dayana Luján. Específicamente vamos a leer lengua materna, español en educación básica, propósitos generales, propósitos por nivel educativo en la educación primaria, enfoques pedagógicos y descripción de los organizadores curriculares. Son las 4:07 y vamos a comenzar con la lectura. Lengua materna español en la educación básica. La enseñanza de la asignatura de lengua materna español en la educación básica fomenta que los estudiantes utilicen diversas prácticas sociales del lenguaje para fortalecer su participación en diferentes ámbitos, ampliar sus intereses culturales y resolver sus necesidades comunicativas. Particularmente busca que desarrollen su capacidad de expresarse oralmente y que se integren a la cultura escrita mediante la aparición del sistema convencional de escritura y las experiencias de leer, interpretar y producir diversos tipos de textos. Propósitos generales. 1. Usar el lenguaje de manera analítica y reflexiva para intercambiar ideas y textos de diversas situaciones comunicativas. 2. Utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento y discurso, expresar lo que sabe y construir conocimiento. 3. Reflexionar sobre la forma y la función y el significado del lenguaje para planear, escribir y revisar productos, así como mejorar su comprensión de los mensajes. 4. Conocer una división de textos literarios para aplicar su apreciación estética del lenguaje y comprensión sobre sus perspectivas y valores culturales. 5. Utilizar y recrear el lenguaje para participar en actividades lúdicas y literarias. 6. Participar como individuo responsable e integrante de una comunidad cultural y lingüística diversa, capaces de asumir con posturas razonadas, respetar la pluralidad de opinión desde una perspectiva crítica y reflexiva. 7. Conocer, valorar y comprender. Con el cumplimiento de derechos y obligaciones de hablante, autores, comunidades y otros actores, que se vincula con los usos orales y escritos del lenguaje. Propósitos por nivel educativo. Propósitos para la educación primaria. El propósito de la asignatura Lengua Materna Español para la primaria es que los estudiantes avancen en la apropiación y el conocimiento de prácticas sociales del lenguaje vinculadas con su participación en diferentes ámbitos para satisfacer sus intereses, necesidades y expectativas, así como que continúen desarrollando su capacidad para expresarse oralmente y por escrito. Considerando las propiedades de distintos tipos de texto y sus propósitos comunicativos, se espera que en este nivel logren, 1, avanzar en su conocimiento de las convenciones del lenguaje oral y escrito y comenzar a reflexionar sobre el sistema lingüístico para resolver problemas de interpretación y producción textual. 2, desarrollar una creciente autonomía para
interpretar y producir textos que respondan a las demandas de la vida social, empleando diversas modalidades de lectura y escritura en función de sus propósitos. 3. Elegir materiales de estudio considerando la organización de los acervos y la información de los portadores. 4. Comprender, resumir y producir textos orales y escritos que presentan procesos naturales y sociales para apoyar el estudio de otras asignaturas. 5. Analizar la organización, los elementos de contenido y los recursos del lenguaje de texto literarios de diferentes géneros para profundizar en su comprensión y enriquecer la experiencia de leerlos, producirlos y compartirlos. 6. Reflexionar sobre la importancia de la diversidad lingüística y cultural en la convivencia cotidiana. 7. Utilizar diferentes medios para compartir su experiencia y manifestar sus puntos de vista. 8. Reconocer la experiencia de perspectivas e intereses implícitos en los mensajes de los medios de comunicación para desarrollar una recepción crítica de los mismos. Enfoque pedagógico. El enfoque de la enseñanza de la asignatura Lengua Materna Español se sustenta en las aportaciones de psicolingüística y la psicología constructivista sobre los procesos de adquisición del lenguaje, tanto oral como escrito. Asimismo, toma de las ciencias antropológicas las nociones de práctica cultural y prácticas de lectura, para proponer como elemento central del currículo las prácticas sociales del lenguaje. La adquisición del lenguaje escrito en primaria. El lenguaje escrito no es el registro del oral, sino otra manera de ser lenguaje con sus características y organizaciones particulares. Su aprendizaje no depende de la copia ni de la producción repetida de textos sin sentido. Para apropiarse del lenguaje escrito, se requiere de que los estudiantes entiendan cada uno de los sistemas de signos que lo integran, su proceso de construcción y sus reglas de producción. Así deben comprender qué son y cómo funcionan las letras de la ortografía, la puntuación, la distribución del espacio gráfico del mismo. De modo es necesario que comprendan el vocabulario de la morfología, la sintaxis, la disposición gráfica y las tramas que distinguen cada género textual. El aprendizaje de todos estos sistemas de signos y prácticas que lo constituyen solo es posible cuando los estudiantes tienen la necesidad de interpretar, estudiar y producir textos, de resolver los problemas a los que la lectura y la escritura de los textos los enfrentan. Tradicionalmente se ha considerado que el aprendizaje del lenguaje escrito ocurre en la escuela, que comienza cuando el niño ingresa a primero de primaria y aprende las letras. Las nombra, reconoce sus formas y las traza. La investigación constructivista ha mostrado que esto no ocurre así. Los niños comprenden cuestiones fundamentales acerca de la escritura muchas veces antes de haber ingresado a la escuela. Y lo más sorprendente, sin que nadie se las enseñe. Por ejemplo, saben que la escritura es una secuencia de marcas gráficas arbitrarias, que emplean la combinatoria como recurso que representa los nombres de los objetos, y solo más tarde que representa el sonido del lenguaje, aunque no las consonantes y las vocales, sino las sílabas. Es la interacción con el objetivo escrito lo que lleva al niño a formular hipótesis sobre la escritura, a ponerlas a prueba y modificarlas cuando resultan insuficientes o contradicen otras hipótesis previamente establecidas. Sus hipótesis le permiten ir interpretando el objeto y van cambiando en la medida en el que no lo explica. Por ejemplo, en una interpretación silábica de las palabras en la que cada letra se corresponde con una sílaba, siempre sobran letras con las que los niños no encuentran qué hacer ni se ajustan a la interpretación de lo que sabe. Este mismo proceso constructivo se extiende a la adquisición de los textos
de todos los sistemas de signos que componen el lenguaje escrito. La adquisición del lenguaje escrito requiere tiempo y sobre todo situaciones de aprendizaje en las que el estudiante confronte sus saberes previos con los retos que las nuevas condiciones de lectura, escritura y participación oral lo plantean. Las posibilidades de aprender resolviendo de cada individuo dependen sí de su conocimiento y experiencias previas, pero también de cómo el ambiente de aprendizaje lo lleva a buscar y valorar soluciones en este proceso, en el papel de intérprete con mayor experiencia y conocimiento que el estudiante, como es el profesor, resulta fundamental, puesto que la educación de la adquisición del sistema de la escritura en el primer ciclo requiere estrategias didácticas específicas, acordes con los conocimientos y el proceso de desarrollo que siguen los niños. Se plantearán las actividades necesarias para la reflexión sobre el sistema de manera adicional a los aprendizajes esperados. Si quieres, ahí yo le sigo, compañera. Las prácticas del lenguaje. Desde la perspectiva de las prácticas culturales, el lenguaje no es solamente un sistema de palabras y reglas, sino que implica también un conjunto de comportamientos recurrentes y expectativas compartidas por una comunicación, por una comunidad. Tales pautas son las que asignan y gestionan los significados del lenguaje y se establecen para asegurar que los actos que realicen e interpretan los miembros de una comunidad lingüística permanezcan dentro de un marco aceptable. Visto así, el sistema de disposiciones que estructuran el lenguaje es un conocimiento que se construye socialmente, que se constituye a la acción, las prácticas culturales y se orienta hacia funciones específicas. La noción del lenguaje como conjunto de prácticas incluye también sus formas escritas, puesto que son otra manifestación material y simbólica de aquel. La historia de las prácticas de lectura y escritura muestran cómo la producción, interpretación y transmisión de los textos no son actos puramente cognitivos. Las formas materiales de los textos son resultado de un modo de producción documental orientado hacia cierto público con finalidades específicas y repercuten directamente en la apropiación de los sentidos de los textos. Las disposiciones gráficas de los textos, determinadas por situaciones históricas y culturales particulares, generan prácticas que se concretan en espacios, gestos y hábitos que distinguen comunidades de lectores y escritores, así de tradiciones gráficas. Como resultado, la cultura contemporánea ha acumulado un saber lector, una extensa red de prácticas que organiza los modos histórica y socialmente diferenciados de accesos a los textos y de cuyo dominio depende de que se suele denominar los grados de alfabetización. Las prácticas de la lectura y escritura son modos culturales de utilizar el lenguaje escrito, y aunque son los individuos quienes las adquieren y usan, constituyen procesos sociales porque conectan a las personas entre sí y crean representaciones sociales e ideológicas compartidas. Se trata de unidades de estudio básicas que incluyen además de las actividades de la lectura y escritura, valores, actitudes, sentimiento hacia ellas, así como diferentes clases de relación social. Barton y Hamilton señalan 5 puntos que definen la noción de alfabetización y las prácticas de lectura. La alfabetización puede ser mejor entendida como un conjunto de prácticas que se observan en los eventos mediados por los textos escritos y están asociadas a diferentes dominios de la vida. Las prácticas de lectura están modeladas por las instituciones sociales y las relaciones de poder, de modo de que algunas son más dominantes, visibles e influyentes que otras. Las prácticas de lectura son propositivas y están inmersas en prácticas culturales con objetivos más amplios. Las prácticas de lectura están históricamente contextualizadas. Las prácticas de lectura cambian y muchas nuevas prácticas se adquieren en situaciones de aprendizaje informal.
De lo expuesto sobre las prácticas de lectura y escritura se deriva de que esto no son habilidades de que se aprenden mediante la repetición o ejercitación metódicas. Por el contrario, su adquisición implica el desarrollo de conocimientos vía de la acción, la inmersión de los individuos en el uso del lenguaje escrito, de modo que de lo que se aprende no consiste solamente en sistema de signos, sino en el hacer social con ellos por el cual adopta de significación. Si gustas continuar, compañera Micaela, en descripción de los organizadores curriculares. Descripción de los organizadores curriculares. Los programas de lengua materna español cuentan con dos tipos de organizadores curriculares: los ámbitos y prácticas sociales del lenguaje. Las prácticas sociales del lenguaje se organizan de acuerdo a la noción de ámbito, que sube el análisis de la finalidad de esta vida social, de los contextos que ocurren y la manera que opera. La organización por ámbitos permite preservar el programa de la naturaleza social. De las prácticas se han establecido para la primaria y secundaria 3 ámbitos: estudio, literatura y participación social. En preescolar se incluye ámbitos más de la oralidad, debido a la que estudian aún no se deben leer y escribir. Los temas de este ámbito se distribuyen con los 3 comienzan como la primaria. Otras variaciones importantes en la preescolar, ni los nombres ni los números de práctica social del lenguaje. De los 3 ámbitos restantes son los mínimos de los primeros primaria a tercero de secundaria. No contestes. Compañera, creo que eso es de preescolar. Y debes de bajar un poquito más porque ahí dice en preescolar. Debemos de encontrar donde dice primaria. Creo que está en la página 178. Creo que sí era lo de preescolar, ¿no? Bueno, entonces leemos lo de preescolar. Oralidad preescolar: conversar, narrar, descripción y explicación. Estudio: intercambio de experiencias de lectura, comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos. Elaborar del texto presenta información resumida, proviene de diversas fuentes. Intercambio oral de expresión y nuevos conocimientos. Intercambio escrito de nuevos conocimientos. Literatura. Lectura de narración de diversos subgéneros. Escritura y recreación de narraciones. Lectura y escuchar poemas y canciones. Creación y juegos de lenguaje poéticos. Lectura, escritura y escenificación de otras tratadas. Participación social. Producción e interpretación de textos para realizar trámites y gestión de servicios. Producto e interpretación institucional y documentos que regulan la convivencia. Análisis de medios de comunicación. Participación y difusión de información en la comunidad escolar. Reconocimiento de las diversas lingüísticas y culturas. Oralidad. Compañero, ¿le puedes bajar, por favor? El desarrollo del lenguaje de los niños al ingresar en preescolar es variable: conversar, narrar, descripción y explicarse. Son formas de usar el lenguaje que permiten la participación social, así como organizar el pensamiento para comprender y darse a entender a otros. Fortalecer
la oralidad y el desarrollo cognitivo de los niños, porque implica usar diversas formas de expresar oralmente las ideas y expresar las intenciones, exponer diversos tipos de información, formular explicaciones y expresar ciencias congruentes de ideas. El reconocimiento de las diversas lingüísticas y culturas es el otro elemento del lenguaje que es necesario para promover el aprendizaje de los niños desde primeras experiencias educativas. Para que desarrollen actitudes de respeto hacia diversidad, se trata de ambientar y comprender hay costumbres y tradiciones de diversas, así como que las cosas pueden nombrar de manera diferente en otras partes y en otras lenguas. Estudio. Este organizador curricular remite desde el nivel preescolar hasta la secundaria al uso del lenguaje que para aprender en educación preescolar se promueve el empleo de acervos, la búsqueda, el análisis y el registro de información, así como intercambios orales y escritos de la misma. Esos usos del lenguaje se relacionan con todos los campos de forma académica y de áreas de desarrollo personal y social. De modo que los motivos para usar integran también en sus aprendizajes esperados. Desde el primer grado de primaria en adelante se articula partes de prácticas sociales del lenguaje, cuyo propósito es auxiliar a los estudiantes en su desempeño académico, por lo que se dirige a leer y escribir para aprender y compartir conocimiento de otras asignaturas, así como propias de tipo de lenguaje que se expresa en ámbitos de estudio. Se requiere que los estudiantes aprendan a buscar información en las bibliotecas y archivos digitales, a comprenderlas y resumirlas, a expresar sus ideas. Opiniones, debates, exposiciones u otros encuentros académicos utilizados lenguaje, cada una más formales y conforme al vocabulario que cada disciplina requiere. Si quieres, yo sigo en los siguientes apartados. En el proceso de producción de texto se promueve que los estudiantes aprendan a plantear su escritura, a reparar la información y comunicarla claramente, de acuerdo con esquemas previamente elegidos a utilizar. La reflexión sistemática sobre la estructura sintáctica y semántica de los textos, su organización gráfica y sus características discursivas para lograr mejores producciones. Como el discurso académico requiere una expresión rigurosa y está sometido a múltiples convicciones, se propone que en este ámbito de trabajo con los temas de reflexión sea más frecuente. En la medida en la que los alumnos avanzan en escolaridad, sus textos deberán ser más largos y coherentes. Por ejemplo, estar organizados en temas y subtemas, distinguir definiciones y ejemplos, presentar los hechos en secuencias ordenadas, establecer relaciones causa-consecuencia, citar adecuadamente y distinguir sus opiniones de los autores consultados. Del mismo modo, los textos evidenciarán un dominio cada vez más preciso de los signos de la ortografía, el vocabulario y la sintaxis. Los contenidos que desarrollan este ámbito están graduados a lo largo de la educación básica para alcanzar dichas expectativas. Literatura. Las prácticas sociales del lenguaje vinculadas con la literatura contribuyen a que los alumnos comprendan la intención creativa del lenguaje, amplíen sus horizontes culturales y aprendan a valorar diversos modos de comprender el mundo y de expresarlo. En este ámbito, las prácticas se organizan alrededor de la lectura compartida de textos literarios, pues mediante la comparación de las interpretaciones y en el examen de las diferencias de los textos de los estudiantes, aprenden a transitar de una construcción personal y subjetiva del significado a una más social y compartida, y pueden aprender a valorar distintas creencias y formas de expresión. En preescolar, este organizador curricular incluye la producción, interpretación e intercambio de cuentos, fábulas, poemas, leyendas, juegos literarios, textos dramáticos y de la tradición oral en los siguientes niveles
y con el propósito de que los estudiantes se apropien de la diversidad cultural. Se propone leer narraciones de autores, épocas culturales y géneros diversos. La lectura compartida de cuentos y otras narraciones es una actividad recurrente. En los primeros niveles de la educación básica, cada semana deberán dedicarse un tiempo a leer en voz alta y comentar sobre lo leído. En los niveles superiores, aunque los alumnos puedan leer por su cuenta dentro y fuera de la escuela, de la lectura compartida no deberá abandonarse. Las prácticas sociales del lenguaje asociados con la producción de textos literarios diferentes en las puestas en el ámbito de estudio, se trata de destacar la intención creativa e imaginativa del lenguaje. Por eso la producción textual es más libre y las expectativas más flexibles en la relación con los textos. En el ámbito de la literatura, la escritura de textos inspirados en los ya leídos contribuye a entender su estructura y la expresión lingüística. Igualmente, las prácticas vinculadas con la lectura y escritura de canciones y poemas tienen una finalidad predominante lúdica, por ejemplo, las rondas y las rimas infantiles, los trabalenguas y otros juegos de lenguaje son para jugar y divertirse, cantándolas o diciéndolas una y otra vez. Puesto en el acto de repetirse, se encuentran su sentido. En cambio, la lectura de poemas en torno a un tema puede contribuir a entender y apreciar las muy variadas maneras de referirse a las mismas cosas. En preescolar y en primer ciclo, las rimas y las canciones infantiles pueden ser importantes en el proceso de alfabetización. Si quieres, yo le sigo. Participación social. El lenguaje es el medio principal a partir del cual se estructura el tejido social y comunitario. Las prácticas sociales del lenguaje en el ámbito de participación social tienen como propósito desarrollar y favorecer las maneras de participar en la construcción de la sociedad. En preescolar, este organizador curricular se refiere a la producción e interpretación de textos de uso cotidiano en ambientes alfabetizados vinculados con la vida social como recados, invitaciones, felicitaciones, instructivos o señalamientos. De particular importancia en este nivel es el uso y reconocimiento del nombre propio, no solo como parte de su identidad, sino como referente en sus producciones escritas. Porque cuando los niños conocen su nombre escrito, empiezan a utilizar las palabras de este para escribir otras palabras, así como relacionarlo con los sonidos, es decir, establecen relación entre lo gráfico y lo sonoro. Un requisito indispensable para la participación social es la regulación del comportamiento. Las prácticas vinculadas con la interpretación de instructivos permiten que los alumnos aprendan a guiar su comportamiento por medio del lenguaje, actúen siguiendo un procedimiento ordenado, jueguen y relacionen de manera organizada con otros niños. Asimismo, permite reflexionar sobre las características del lenguaje que cumplen estas funciones. La participación social implica también el conocimiento de documentos de muy diversa índole, como los demuestran la identidad, acreditar la propiedad, prueban transacciones comerciales o median las solicitudes de servicios, entre otros. La regulación de la participación social mediante documentos administrativos y legales es un componente fundamental de las sociedades en su labor formadora de ciudadanos responsables y reflexivos. La escuela necesita fomentar una actitud crítica y analítica ante la información difundida por los medios de comunicación como periódicos, televisión, radio, internet, medios que forman parte del contexto histórico de los estudiantes y constituyen una vía crucial para comprender el mundo y formar identidades socioculturales. Las prácticas sociales del lenguaje propuestas para la primaria tienen como propósito que los estudiantes se acerquen a la información proporcionada por los medios impresos, entiendan en los textos que la contienen y las funciones específicas que cumplen. En la educación secundaria se espera que los estudiantes aprendan a analizar la información generada por los medios de comunicación y se formen una opinión personal sobre ellos. El ámbito de participación social
ofrece también un espacio para la indagación y reflexión sobre la diversidad lingüística con la finalidad de que los estudiantes comprendan y valoricen la riqueza e interrelación lingüística y cultural de las diversas lenguas que se hablan en el país del mundo. Eso sería todo de nuestra parte porque en el documento dice que hasta la página 178, hasta este punto, entonces ya terminamos a las 4:36 de darle lectura a nuestro texto.